Bueno, allá vamos a hacer la transmisión. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en vivo a través de la página de YouTube de FGM Dental Group. Y bueno, yo soy el doctor Víctor Said. Sean todos bienvenidos. Ojalá que podamos estar compartiendo un tema muy interesante para todos. Espero que vean la pantalla, no sé cómo se ve por allá, si los logotipos, las letras se ven adecuadamente o se ven al contrario. Bueno, pero vamos a trabajar y vamos a estar viendo estos temas y ojalá que pueda servirte. Quiero saludar a todos los que se están conectando a los diferentes países en diferentes continentes y quiero saludar primeramente, obviamente, a mi país que es México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, que es la marca FGM, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala y muchos más que esperemos que se puedan conectar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, por estar en esta tarde y pues vamos a empezar con nuestro tema. Entonces, vamos a estar leyendo sus comentarios, vamos a estar tratando de responder las preguntas que podamos hoy revisar, pero quisiera enfocarme leyendo al tema, ¿ok? Entonces, vamos a entrar de lleno y vamos a tocar el tema de aclaramiento dental para pacientes exigentes y vamos a tocar un tema que muy pocas veces se toca en los aclaramientos dentales o en los cursos que se dan y es acerca de la técnica asociada. Entonces, les invito a que puedan tomar toda la atención del mundo y que al final voy a tratar de responder algunas preguntas por el tiempo que es muy corto, pero espero que les pueda ayudar a este tema, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar de lleno con la plática. Entonces, ¿quién es un paciente exigente? Primero hay que ver quién es un paciente exigente y por qué, pues, tenemos que atenderlos y por qué tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada uno de ellos y sobre todo con este tipo de pacientes. El primer punto que tenemos que considerar es que aquel paciente que es exigente, todo le duele o es muy sensible a todo lo relacionado a su boca. Es decir, es aquel paciente que llega a nuestro consultorio, llega a tu consultorio y de repente pues empieza a decirle que quiere hacerse un aclaramiento dental o un blanqueamiento dental, pero se ha tenido malas experiencias o ha tenido algunos mitos, ¿no? Esas malas experiencias donde a lo mejor el paciente pues vio en internet, ¿no? A lo mejor hablando de los mitos, perdón, vio en internet a lo mejor que los dientes se descalcifican, ¿no? Que pierden calcio, que vas a tener mucha sensibilidad para toda tu vida, o que a lo mejor vas a tener problemas dentales, etcétera, etcétera. Y a lo mejor algunas malas experiencias cuando han ido a hacerse aclaramientos dentales. De hecho, los mismos odontólogos son los que hacen aclaramientos dentales, se los hacen ellos mismos y ellos han tenido muy malas experiencias y a veces son los primeros en no recomendar los aclaramientos dentales. Entonces, malas experiencias, el paciente llega comentándote y diciéndote que en otro consultorio tuvo problemas con el aclaramiento dental, tuvo mucha sensibilidad y mitos, lo que mucha gente hoy ya se está metiendo a internet, ¿no? Y donde ven en internet que pueden utilizar ciertos materiales que no generan tanta sensibilidad, o que les van a causar mucha sensibilidad, o que van a perder calcio, o que sus dientes van a terminar muy sensibles. Entonces, hay muchos mitos y hay muchas cosas que el paciente tiene y que a lo mejor el paciente pues va a llegar con esa situación al consultorio. Entonces, tenemos que considerar el primer punto que es porque es un paciente exigente, o sea, el paciente ya sabe con la experiencia que tiene y va a medir, cuando tú le hagas el aclaramiento dental o el blanqueamiento, él va a medir cómo vas a trabajar con él y cuál va a ser el resultado que vas a tener con él. Entonces, muchos pacientes ya de inicio vienen con ciertos problemas, ¿no? Psicológicos, emocionales y por experiencias y por mitos, ¿ok? Acuérdense que hoy la internet, las redes sociales hablan muchas cosas, suben mucha basura en la internet, hay mucha mala información respecto a este tema, ¿ok? Vamos a ver el punto número 2 de quién es un paciente exigente. Y este paciente exigente es que tiene altas expectativas sobre la blancura. Y aquí, de tener altas expectativas sobre blancura,
pongo entre paréntesis que tenemos un pésimo marketing y no damos opciones. ¿Y a qué voy con esto? Un paciente que tiene altas expectativas es un paciente que muy seguramente muchos de ustedes lo que han hecho, y lo he compartido casi en todos mis cursos, es que hacemos una mala planeación o hacemos un mal marketing, ¿sí? Hacemos un mal marketing de nuestras promociones, de nuestra propaganda que hacemos en internet, en las redes sociales, afuera de nuestros consultorios. Hacemos un mal marketing. ¿A qué me refiero? Que muchas veces subimos este tipo de imágenes donde encontramos, si lo alcanzan a ver ahí en su pantalla, donde encontramos una imagen que muchos toman del internet y la publican, donde tenemos la mitad de los dientes blancos y la mitad de los dientes amarillos divididos con una línea blanca. Y esto es lo peor que podemos hacer en la actualidad, porque los pacientes cuando llegan y son exigentes, tienen una mala imagen de lo que es realmente un aclaramiento dental. Les damos una perspectiva o les damos una imagen de que el aclaramiento va a ser esto específicamente. Y de repente pues nos damos cuenta que cuando llega el paciente y no sabemos nada de él y ofrecemos esto en nuestros consultorios, pues desafortunadamente empiezan los problemas desde ahí, ¿ok? Porque el paciente cuando llega y ve esto o vio esto en tu página de internet, ¿qué crees que te va a pedir? Siempre lo he comentado en mis cursos y lo primero que piden es lo que vieron en tu página de internet, en tu Facebook, en tu Instagram, y desafortunadamente mucha gente sigue usando estas imágenes, que es un pésimo marketing, y es por eso que la gente o los pacientes tienen un mal concepto o tienen una expectativa muy alta de los aclaramientos dentales. El otro punto que yo les comentaba es que no les damos opciones, no les damos opciones a los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Que un paciente cuando te pide un aclaramiento dental, siempre tenemos que darle opciones, porque los dientes o los dientes de los pacientes no es la única opción para poderlos volver más claros o más blancos, entre comillas. No solamente es colocándoles un peróxido o colocándoles un producto. Tenemos varias opciones, en este caso coloco 3, podemos anexar también las resinas estratificadas también, pero básicamente estas 3 con las cuales podemos hacer que nuestros pacientes puedan tener un cambio de color en sus dientes. Cambio de color, digo entre comillas, y por eso puse en el título aclaramiento dental. Yo sé que culturalmente en sus países o donde quiera que estemos, hay unos que les dicen, por ejemplo, aclaramiento en portugués o aclaramiento aquí, yo le digo mucho aclaramiento aquí en México, hay otros que le dicen blanqueamiento dental, etcétera. Pero ¿por qué siempre he tratado de manejar mucho la palabra aclaramiento? Porque al final, aclaramiento quiere decir, si tú lo buscas en un diccionario de la lengua española, quiere decir, aclaramiento quiere decir hacer un objeto más claro de su color. Hacer un objeto más claro de su color. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un diente que está en los colores A, pues el diente va a seguir siendo A, ¿sí? Nada más que va a ser más claro. Un diente, cuando decimos blanqueamiento o blanquear, quiere decir que este objeto, el diccionario de la lengua española quiere decir que vamos a pintar un objeto de blanco. Es decir, blanqueamiento quiere decir que vamos a pintar algo para volverlo blanco, ¿ok? Entonces nosotros cuando colocamos un peróxido, nosotros no estamos pintando los dientes de blanco. Lo único que estamos haciendo es aclarándolos, ¿ok? Por eso es que no podemos decir que el diente va a pasar, como lo veíamos en la diapositiva anterior, de esto a esto. Puede ser que se vea más claro, pero no va a cambiar como tal de color de A a B o de C a B. Aunque simplemente los colorímetros que usamos para cuando tomamos fotografías de aclaramiento dental, los usamos como una referencia, pero realmente no estamos haciendo un cambio de color, y esto es importante, porque si nosotros hacemos esto en mercadotecnia o lo seguimos subiendo en nuestras redes sociales, lo único que estamos haciendo es fomentar un alto concepto de aclaramiento dental, aunque se pueden lograr buenos resultados, muy, muy buenos, pero dependen de muchos aspectos que hablo yo en otros cursos, y ahorita los voy a tocar muy rápido, pero que tienen que ver con otros aspectos generales y que rodean al paciente, ¿ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos en las redes sociales para evitar que el paciente llegue también con altos estándares de aclaramiento dental y resulte que cuando tú le haces el tratamiento, por cuanto no sabes qué producto usar, que no resulte
adecuado el tratamiento. Entonces, que a lo mejor al finalizar el paciente quede inconforme porque pues no llegaste a lo que tú le habías comentado. Continúo con lo que estábamos diciendo. Entonces, hay que darle opciones porque el aclaramiento dental o el colocarle un peróxido no es la única opción para hacer los dientes más claros o cambiarlos de color, por eso lo pongo entre comillas, para lograr una mejor estética, ¿no? O un mejor, más claro los dientes. Entonces, están los aclaramientos dentales, están las microabrasiones cuando los pacientes tienen manchas, y están también los lentes de contacto o carillas, que también mucha gente los conoce, o los lentes de contacto. Entonces, yo tengo que darle opciones al paciente, porque si no le doy las opciones al paciente, ¿qué es lo que está pasando? Como nosotros ya nos comprometimos con un resultado con el blanqueamiento, y si no llegamos a ese, entonces los que tenemos la culpa somos nosotros, porque nosotros estamos ofreciendo un resultado sin saber antecedentes del paciente, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo le doy opciones a mi paciente? ¿Qué pasa si yo le doy esas opciones, estas 3 opciones? Y le digo, mira, no es la única forma de aclarar los dientes el peróxido, hay más, como por ejemplo la microabrasión o los lentes de contacto, ¿ok? Te puedo ofrecer estos tratamientos. Este te cuesta este tiene estas características, este dura tanto, etcétera, 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 ¿ok? Entonces tú le puedes dar y compartir al paciente esos tratamientos y los costos o los precios a los que se les van a dar, y una vez que él tome la decisión, él va a saber cuáles son las condiciones para el aclaramiento dental y decirle, mira, vamos a hacer todo lo posible para llegar al color que tú quieres o a la claridad que tú quieres en tus dientes, pero si tú quieres los dientes muy blancos como los artistas, como la gente que sale en la televisión, etcétera, quizás no sea el aclaramiento lo que a ti te funcione. A lo mejor son carillas o lentes de contacto. Entonces, cuando tú le das esas opciones, el paciente va a terminar por decidir, pero tú ya le diste la opción para que cuando él tome la decisión y los resultados, si es un aclaramiento dental, no terminen satisfactoriamente, entonces el paciente sepa que él tomó la responsabilidad de tomar ese tratamiento como una opción. Pero si no le damos opciones y solamente le ofrecemos un peróxido, entonces, como el paciente no tiene una o dos o 3 opciones, entonces va a tomar la que tú le das o la que tú le brindes, y entonces cuando no resulte, pues entonces las consecuencias no va a ser para el paciente. Bueno, van a ser para el paciente porque no va a quedar el resultado, pero también lo peor del caso es que tú también vas a quedar mal con ese paciente, y lo que queremos cuando hacemos aclaramientos dentales es que los pacientes nos recomienden, que los pacientes nos recomienden. ¿Ok? Entonces, seguimos. Aclarado dental, microabrasión o lentes de contacto o carillas. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ofrecerle de inicio a ese paciente que es muy exigente. Aquel que todo le duele, aquel que todo le molesta, que apenas le toca si ya siente molestias y que aparte tiene una expectativa muy alta del aclaramiento dental por un mal manejo de la mercadotecnia, y 2, porque no le ofrecemos muchos más tratamientos para resolver su situación. Entonces, es muy importante que tomes al menos esos 2 primeros puntos y vamos con el tercero para que lo analicemos juntos. ¿Quién es un paciente exigente? El tercer punto es, quiere resultados inmediatos. Quiere resultados inmediatos y aparte de esos resultados inmediatos, que duren. Quiere resultados inmediatos y aparte, que duren. Y aquí pongo entre paréntesis diferentes problemas de color. Y aquí es donde entramos al tema de lleno, ¿ok? ¿Por qué? Hay que considerar 3 puntos, ¿sí? Que un paciente que quiere un resultado inmediato y nosotros no sabemos toda su historia, no sabemos cómo viene, no sabemos qué come, no sabemos qué toma, no sabemos si fuma, si no fuma, etcétera, 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 no conocemos todo de él, seguramente el resultado que tengamos no va a ser el más satisfactorio. Porque acuérdense, hacer un aclaramiento dental no solamente es hacer los dientes más claros, es que el paciente tenga una experiencia dentro de tu consultorio satisfactoria, desde que lo recibes hasta que él sale. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el paciente salga sonriendo, porque ¿cuántos de nuestros pacientes no están haciendo o salen de nuestros consultorios con tapabocas, cubriéndose las manos? Nosotros les mandamos incluso analgésicos o antiinflamatorios, y eso no puede ser. No puede ser que un paciente salga sin sonreír, porque viene a que nosotros le hagamos sonreír, viene a que sus dientes se vean mejores. Entonces vamos a ver 3 puntos también a considerar antes
de poder hacer el tratamiento, ¿ok? Entonces, uno de ellos es la historia clínica y los hábitos del paciente. La historia clínica y los hábitos del paciente. Si yo no hago una buena historia clínica, no voy a saber cuáles son sus antecedentes, cómo viene el paciente. El paciente a veces viene con dolores o molestias y él piensa que es el diente y no necesariamente tiene que ser el diente, no necesariamente. Puede ser a lo mejor, hemos visto muchos casos hoy con el estrés, que la gente aprieta tanto en las noches los dientes o tienen bruxismo, que el periodonto, que lo que rodea el diente, están inflamados y simula un dolor dental, pero realmente lo que está molestando es el periodonto, y esto pareciera que el paciente viene con muchas molestias y que él cree que es su diente. Hay que hacer un examen clínico del paciente, hay que revisarlo muy bien, y desafortunadamente en muchos países, en muchas ciudades, lo que menos se hace cuando se hace un blanqueamiento dental o un aclaramiento dental es una historia clínica. Nada de caso, muy poca gente hace una historia clínica. De hecho, hay historias clínicas específicamente para aclaramientos dentales, donde haces preguntas específicas a los pacientes. ¿Para qué? Para que puedan ellos ver cuáles, o para que nosotros podamos ver cuáles son sus condiciones y cuáles son el tratamiento, o cuál es el tratamiento que le va a beneficiar para que sus dientes se vuelvan más claros. Entonces, hay que hacer una muy buena historia clínica, ¿sí? Y hay que preguntar los hábitos del paciente. Hay que preguntarle los hábitos, porque el peor para esta técnica que vamos a estar viendo hoy, o que estamos viendo hoy, de que es la técnica asociada, el peor producto para poder hacer esta técnica o para que tenga buenos resultados esta técnica asociada, el peor, si un paciente llega con esto, con esta condición del cigarro, pues prácticamente está descartado para hacer esta técnica. Entonces, muchas personas a las que a lo mejor vienen a tu consultorio y tú que ya conoces esta técnica o la estás conociendo, le ofreces una técnica asociada y resulta que el paciente al final de la consulta te dice que él fuma porque no se lo preguntaste al inicio, entonces seguramente esa técnica no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el peor de todos los productos que afectan a la pigmentación, a la sensibilidad, a una técnica que seguramente te va a costar mucho trabajo, es que las personas fumen. Nosotros cuando hacemos aclaramientos dentales y con lo que más nos va a costar aclarar un diente es si es una persona fumadora. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo que una persona que fuma y fuma todos los días 1, 2, 3, 4 cigarros, a una persona que no fuma o que fuma uno a la semana cuando llega el fin de semana o cuando se va a una fiesta. ¿A qué voy con esto? ¿Alguno de ustedes sabe cuánto sube la temperatura de la boca cuando una persona está fumando? ¿Cuánto creen que sube en esos segundos cuando la persona jala el humo hacia adentro, hacia sus pulmones? ¿Cuánto calor se genera dentro de toda la boca? Más o menos hay estudios que dicen que entre 38 y 40 grados en ese segundo o 2 segundos que tenemos el humo en la boca, más 36.5 que tenemos en nuestro cuerpo, más 36, más o menos son 70 grados en un segundo o dos, donde los dientes están recibiendo todo el calor en esos 2 segundos, y que si la persona está fumando constantemente, pues la persona lo que va a hacer, o el diente de las personas lo que va a hacer, es que la dentina de ese diente va a responder. Y una forma de responder de esa dentina es que la pulpa se inflama de inicio y después lo que va a formar es dentina secundaria. Y va a empezar a formar dentina para protegerse porque está siendo irritada constantemente por el humo del cigarro que en ese momento la persona está fumando. Entonces, imagínense a qué grado a veces el diente se recupera, que a veces cuando tiene caries la persona, lo que hacemos es una perforación cuando estamos quitando la caries, y una vez que ya quitamos la caries, a veces hay manchas muy oscuras que tenemos la duda de si es caries o no, hasta que ponemos o lámparas de luz para verificar que ya se haya quitado la caries, que es dentina, o algún tipo de líquido para verificar si es dentina o si es caries. Pero son tan oscuras esas dentinas de reparación que a veces nos confunden con caries. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que entender que si ese diente o esa persona
está fumando mucho, ese diente tiene una dentina muy gruesa, muy amplia, de tal forma que la persona, si tú ofreciste un aclaramiento dental de técnica asociada, seguramente esa persona va a estar descartada porque la persona tiene que dejar de fumar, ¿sí? Porque una de las primeras causas, que esto también lo hablo en otros cursos, una de las primeras causas de sensibilidad es el calor. Una de la principal, la número uno de causa de sensibilidad a los pacientes es el calor. Y si yo no le pregunto a mi paciente si fuma o no fuma, pues entonces la persona, cuando yo le ponga superóxido, seguramente va a tener mucha sensibilidad. También, ahorita, muy buen comentario, también pasa lo mismo con los vapeadores, que están muy de moda, ¿no? El vapeador que echa humo, que mucha gente lo está sustituyendo por el cigarro, ¿no? Lo está sustituyendo. Pero, ¿qué más podemos hablar de esto? No solamente sube el calor, sino aquí les puse todo lo que contiene este tipo, o los cigarros, pintura, amoníaco, ácidos tiáricos, que es el matarratas que conocemos aquí en México, el cadmio, el butano, el metano, el arsénico. Hay muchas cosas que trae este tipo de productos o de la gente que consume, que son los cigarros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo voy a usar una técnica asociada y voy a utilizar, o el paciente viene con este tipo de hábitos, pues muy seguramente me va a costar mucho más trabajo aclarar a ese paciente. Muy seguramente me va a costar mucho más trabajo y mucho más tiempo y muchas más sesiones. Por eso, cuando yo les comentaba del marketing y muchos de ustedes lo que hacen es ponerle precio a sus aclaramientos dentales, pues es un error. Porque si tú le pones un precio definitivo a tu aclaramiento dental, lo único que estás haciendo es que si un paciente necesita más sesiones y tú ya le diste un precio, pues ese precio ya no lo puedes subir. ¿Por qué? Porque ya viene dentro de tu publicación, a menos que pongas a partir de tanto, ¿no? Por ejemplo, aclaramiento dental a partir del 2,500 pesos. A partir de, pero si no pones ese a partir de en tus publicaciones y pones 1,200 pesos aclaramiento dental y resulta que el paciente viene y no sabías cómo venía y no sabías sus hábitos y resulta que fuma, pues seguramente esos 1,200 pesos no te van a servir para la primera sesión. Vas a tener que requerir quizás 2 o 3 sesiones con una técnica asociada. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos aclarar lo más posible, por cuanto el tamaño de la dentina es muy amplio. Yo no puedo pensar en el mismo resultado que una persona que no fuma, a una persona que sí fuma. Tampoco puedo pensar igual a una persona que toma que no, por ejemplo, hay personas que se la pasan comiendo sus alimentos o sobre todo las sopas, los caldos, muy calientes. Pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si una persona toma las cosas muy calientes, igual la dentina es muy gruesa y por ende nos va a costar mucho más trabajo aclarar esos dientes, ¿ok? La diferencia entre una sopa o una bebida muy caliente a la del cigarro es que el cigarro tiene muchos pigmentos y un diente, cuando está en contacto con las cosas muy calientes, se vuelve un diente mucho más permeable. ¿Esto qué quiere decir? Que va a absorber muchos más pigmentos. Entonces, si yo le recomiendo una técnica asociada a una persona que fuma, pues el diente es mucho más permeable y aparte, si se pone el peróxido, pues va a absorber todos los pigmentos, que son cerca de 400 tipos diferentes de químicos, entre ellos la mitad son pigmentos, si no es que más, pues la persona va a absorber esos pigmentos y el aclaramiento dental no va a ser exitoso, no van a dar los resultados, el paciente va a tener sensibilidad y el paciente pues obviamente va a quedar decepcionado por cuanto no recomendamos el tratamiento adecuado con este tipo de pacientes. Uso de un protocolo de desensibilización. Esto es muy importante también. Este es el punto B a considerar antes de hacer la técnica. Ya vimos la historia clínica, todos los antecedentes del paciente y ahora el uso del protocolo de desensibilización. Esto también, muchos países creen que por cuanto los productos, en el caso de FGM, todos contienen nitrato de potasio y fluoruro o fluoruro de sodio,
¿ok? Que lo que hace el nitrato de potasio es inhibir la corriente eléctrica, como que hace un freno en esa molestia, en ese dolor. Aquí en México decimos un toque, como una carga eléctrica, inhibe el toquecito, el calambrito, no sé cómo le llaman en sus otros países. Pero la gente no usa los desensibilizantes, porque cree que solamente con el peróxido, que ya tiene nitrato de potasio y fluoruro de sodio, y el fluoruro de sodio lo que hace es un sintético, que lo que hace es estar liberando iones flúor. ¿Y para qué ayuda los flúor? El flúor, eso es para darle fortaleza al diente, para que el diente esté pues ricamente fortalecido y que el paciente pueda estar tranquilo durante su tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? La gente no utiliza desensibilizantes, no utiliza cuando la casa comercial FGM cuenta con varios desensibilizantes. Yo solamente estoy colocando este como ejemplo, que se llama Desensibilize KF. En el caso del 0.2 es para casa y en el caso del 2% es para consultorio, pero la gente no los ocupa, no los utiliza, ¿sí? Y mucha gente, de hecho, desafortunadamente, se meten a páginas de muchos otros profesionales donde hacen técnicas que están erradas y la gente piensa que esas son las técnicas adecuadas, cuando toda técnica en aclaramiento dental, en protocolos internacionales, deben de llevar un desensibilizante. Todas deben de llevar un desensibilizante. Y esto es por comodidad del paciente, porque al final el aclaramiento dental lo que queremos es que el paciente tenga recomendación, o nos recomiende y obviamente tengamos nosotros muchos más pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no utilizo un desensibilizante, hay estadísticas que se han realizado de que de 10 pacientes, cuando no se colocan desensibilizantes, 9 pacientes, de 10, 9 tienen sensibilidad casi hasta 3 días consecutivos. De 10 pacientes, cuando no se ponen desensibilizantes, los pacientes tienen hasta 3 días de sensibilidad consecutivos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Si yo no uso un desensibilizante en mis protocolos, seguramente tu paciente va a quedar con sensibilidad. Y esto también tiene que ver con los pacientes exigentes, porque si de inicio yo les comentaba que hay pacientes que llegan y son exigentes, que todo les duelen por malas experiencias o por mitos, y de repente tú utilizas un tratamiento sin antes prevenirte con relación a la desensibilización, pues seguramente tu paciente, aunque los dientes se hayan quedado claros, va a quedar insatisfecho desde el momento en que empieza a sentir o tiene sensibilidad post blanqueamiento dental o aclaramiento dental. Entonces, es importante que tú entiendas que esto no es una recomendación. Esto se tiene que usar en todos los tratamientos de aclaramiento dental. ¿Por qué? Porque lo que queremos y lo que hacemos hoy los odontólogos, y esto va a cambiar con todo lo que está sucediendo hoy, cada vez los pacientes van a ser más exigentes. Los pacientes cada vez van a tener más o van a querer que nosotros seamos más precavidos con su salud. Entonces, necesitamos forzosamente y obligatoriamente utilizar un desensibilizante. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué producto usar? Resultado de la historia clínica. Les comentaba en los puntos anteriores que es importante hacer la historia clínica. Si yo no tengo una historia clínica, si yo no sé sus hábitos, si yo no sé nada del paciente y solamente llegó por un acto de mercadotecnia, de publicidad, de mis redes sociales, pero yo nada más lo hago y le cobro, y yo no sé nada de esta historia clínica, si yo no sé nada, por ende, y el resultado va a ser que no sé qué producto usar. Por eso muchas gentes, y yo siempre he recomendado, que no solamente utilicen un solo producto de nuestra casa FGM. O sea, no solamente te cases, por ejemplo, mucha gente, fíjense, compramos un producto a veces, pues porque ya viene de automezcla, que lo vamos a ver. Mucha gente dice, no, pues así ya no mezclo. Pero no te das cuenta que a lo mejor las condiciones de ese producto no son para el paciente que es muy exigente y que quiere un cambio inmediato. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más? A lo mejor tú compras un producto que es de jeringas de automezcla porque crees que es lo mejor y te va a funcionar con ese paciente, porque te funcionó con otro. Pero resulta que el paciente que llega a lo mejor no tiene los mismos resultados con ese producto. O sea, la gente a veces compra más por el tiempo, porque es más fácil de manipular, porque no se quieren cansar, pero no compran por la cuestión de qué producto usar por la historia clínica de sus pacientes.
Es decir, no conocen la mayoría de sus pacientes, no saben qué tipo de paciente va a llegar. Yo por eso siempre recomiendo que tengan al menos uno de cada uno, porque no sabes qué producto vas a usar para cada paciente. No puedes usar un solo producto para todos tus pacientes, nada más porque a ti te gusta, no porque solamente a ti te da buenos resultados en ese momento o en esos pacientes en específico. Tenemos que tener de varios, ¿sí? Y esto es porque cada paciente es diferente, porque cada paciente tiene hábitos distintos. Habrá quien fume, habrá quien no fume, habrá quien tome vino, habrá quien no tome vino, habrá quien tome muchos refrescos, o habrá quien sea muy saludable y solamente tome agua. Pero hay muchas consecuencias y muchos factores que, bueno, ahorita por el tiempo no puedo comentar, pero quiero que quede como muy claro que yo, para saber qué producto usar y cuál va a ser mi resultado lo más cercano posible, al final necesito tener una historia clínica y necesito saber los hábitos de mi paciente. Y entonces, una vez sabiendo esto, yo sé qué producto voy a usar. Entonces, sí voy a saber qué producto voy a usar. Les comentaba, la técnica asociada está relacionada a utilizar peróxidos caseros. En este caso, peróxido de carbamida, Whiteness Perfect. ¿Ok? FGM cuenta con otro peróxido de casa, que es Whiteness Class, que ahorita no lo voy a tocar porque no es el adecuado para esta técnica desde mi punto de vista, y ahorita lo voy a explicar por qué. Entonces, Whiteness Perfect es un peróxido de carbamida, ¿sí? A lo mejor en la mayoría de los países vas a encontrar del 10, 16 y 22%, ¿sí? Que, por cierto, quiero hacer aquí un comentario y hacer un paréntesis, que Whiteness Perfect tiene ahorita un premio, acaba de tener otra vez el segundo año consecutivo, con el Dental Advisor del 2020, por el mejor aclaramiento, la mejor técnica de aclaramiento en casa. ¿Okay? Esto es en Estados Unidos, entonces creo que también deberían ustedes saber esto, porque esto quiere decir que los resultados están siendo muy buenos con este aclaramiento de casa. De hecho, hay gente que ahorita aquí en México, los comentarios que he estado viendo es que la gente que ha estado empezando a usar en la actualidad Whiteness Perfect, pues está teniendo muy buenos resultados, y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, tenemos peróxido de carbamida al 10, al 16 y 22%. Interesante saber que es un peróxido de casa. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque a diferencia de un peróxido de hidrógeno, que son los que más usamos en el consultorio, el peróxido de carbamida, esta es su molécula. Y aquí es donde siempre hago en mis cursos una pregunta. Mucha gente le tiene miedo a los peróxidos de casa, con esos mitos que tienen incluso los dentistas, ¿no? Que le tienen miedo porque va a descalcificar, que va a generar sensibilidad, y por eso mejor prefieren mandar productos de casa. Sin embargo, la técnica asociada tiene que ver mezclar dos productos para poder lograr un aclaramiento mucho más satisfactorio. Por eso quiero empezar con el Whiteness Perfect, porque es el producto que más usamos para esta técnica. Entonces, aquí tenemos una partícula de lo que es el peróxido de carbamida, y quiero quitar y romper ese mito de que es más peligroso el peróxido de hidrógeno, que es más agresivo, o que es mejor la carbamida, etc. Quiero quitar ese mito del miedo, porque tenemos que hacer un switch y un cambio para entender por qué sí es bueno utilizar este tipo de productos, tanto de casa como de consultorio, sin ningún temor a la sensibilidad o al miedo, ¿ok? Entonces, vamos a ello. El peróxido de carbamida, su componente al momento, para poder llegar a liberar, se convierte en diferentes, o tiene diferentes etapas para poder llegar a liberar el oxígeno, ¿ok? Un peróxido de carbamida, para tener un proceso de oxidación, que lo que va a hacer es que la carbamida se va a transformar en peróxido de urea, o va a liberar peróxido de urea, a su vez se va a transformar en un tercio de peróxido de hidrógeno, a su vez va a liberar agua, que eso es un beneficio que tiene Whiteness Perfect, libera mucha agua y por eso no genera tanta sensibilidad, el diente está muy hidratado siempre, y al final, al agua, pues obviamente también va a liberar el oxígeno para que el diente se aclare. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que la carbamida, al convertirse a un tercio de hidrógeno, quiere decir que nosotros realmente estamos teniendo, si tenemos un peróxido de carbamida al 22%, vamos a tener un peróxido de hidrógeno más o menos al 7,5% de peróxido de hidrógeno. Pero aquí, aunque FGM cuenta
con White Class, con 7,5% y 6% de peróxido de hidrógeno para casa, si tú quieres que tu paciente tenga un tratamiento mucho más efectivo, donde se prolongue más el aclarado, necesitamos utilizar un peróxido de carbamida. ¿Por qué? Porque la urea, este peróxido de urea, lo que va a hacer en el diente va a ser un efecto donde el diente se va a prolongar ese aclaramiento dental en conjunto. Vamos a poder llegar a otras áreas donde el hidrógeno no puede llegar. Vamos a llegar a otras áreas con la urea y junto con el agua vamos a disminuir mucho la sensibilidad y mi paciente va a quedar mucho más satisfecho por la liberación de la urea, por la liberación del agua y porque el oxígeno va a tener mucha más efectividad en los cromóforos para que se puedan fracturar o romper estos y se pueda hacer el diente mucho más claro. Entonces, es importante usar carbamida para las técnicas asociadas. Entonces, si yo utilizo un White Class para casa, que es peróxido de hidrógeno al 7,5%, no voy a tener este proceso de urea y no voy a tener tanta efectividad en el agua. Por eso yo no recomiendo utilizar, al menos en esos casos, en una técnica asociada, utilizar peróxidos de hidrógeno para casa, porque no tenemos el beneficio de la urea y no tenemos el beneficio del agua. Entonces, ¿qué pasa? White Class, de 6 y 7,5%, yo lo recomiendo para esos pacientes. De hecho, la caja y el estuche está diseñado para pacientes que no quieren quizás ir al consultorio, que no van por su guarda, pacientes que son, por así decirlo, muy nice y que solamente quieren tener un mantenimiento consecutivo y que con 7,5% de peróxido de hidrógeno es más que suficiente para que sus dientes se mantengan con unas altas expectativas de aclarado, con una blancura muy bonita, brillantes, y que puedan ser como un spa, de hecho se puede llamar, ¿no? White Class para mí es más como un spa para un mantenimiento y que el paciente esté contento durante todo el tiempo que esté utilizando los aclaramientos dentales en su casa. Y Whiteness Perfect se me hace un producto más efectivo para esos pacientes que están buscando una blancura en sus dientes mucho más brillante o mucho más profunda, ¿sí? Y mucho más prolongada en el tiempo de duración, ¿ok? Bueno, repito, si yo voy a usar un peróxido de carbamida, yo no puedo permitir que mis pacientes fumen. Eso es muy importante, que mi paciente no fume, ¿sí? Que no tome pigmentos, que no coma cosas como bebidas, con colorantes, gaseosas, ningún tipo de alimento con tomates o con alimentos muy, muy rojos, etc. Pero hago énfasis en el cigarro porque, ¿qué creen? Porque también no solamente nosotros competimos contra otro tipo de marcas o de otros aclaramientos dentales, sino que también competimos, hoy los blanqueamientos o los aclaramientos dentales se venden en las farmacias, en los malls, en los centros comerciales. ¿Y qué pasa? La gente ya va a comprar todo tipo de productos para aclararse los dientes. Pero ¿qué pasa si yo permito que mi paciente fume y al mismo tiempo se ponga un aclaramiento dental de casa? Lo único que estamos haciendo es que el diente del paciente sea mucho más permeable y se hace mucho más permeable aún cuando colocamos un peróxido. ¿Qué va a pasar si mi paciente no deja de fumar y yo le mando un peróxido de casa? El paciente se va a poner el peróxido y las personas que fuman, a todo le ponen, en la mañana se despiertan y se van a echar un cigarrito. Hay un espacio para fumar y hay un break y fuman. Y hay esto y fuman, todos fuman. Imagínate si tú le mandas un peróxido de carbamida para casa y el paciente va a fumar, pues seguramente ese diente está mucho más permeable y la primera causa que yo les comentaba de sensibilidad, que hay muchas más, pero la primera de ellas es la temperatura. Entonces, los pacientes, por ende, van a absorber, pues va a tener sensibilidad. Por eso las famosas tiritas, por eso los aclaramientos que venden en las farmacias y esto, pues no están indicadas para esos pacientes porque la gente no lo sabe usar, no saben para qué funciona. Por eso hay que vender productos en sus consultorios, productos profesionales para que el paciente esté a gusto y nosotros podamos tener un seguimiento de esos pacientes. Entonces, ¿cuál es la primera técnica, cuál es la primera combinación que yo utilizo en el consultorio y que hoy en la actualidad estoy haciendo algunas modificaciones en la técnica para que podamos tener muchísimo más resultados y sobre todo hablando de la sensibilidad?
¿Qué pasa? Aquí tenemos un primer producto que se llama Whiteness HP Max, obviamente de la casa FGM, al 35%, al 35%. De hecho, FGM, si se dan cuenta, no ha hecho peróxidos de hidrógeno mucho más altos porque no hay tampoco la necesidad de hacer peróxidos tan altos, a concentraciones tan altas, por cuanto el peróxido o el diente lo que tiene es que, si podemos mover tanto la lámpara, porque... Lo que tiene el peróxido de hidrógeno a altas concentraciones es que podemos rebasar el punto de saturación de los dientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los pacientes tienen un punto de saturación. Sus dientes, llega a un punto donde el diente ya no aclara más, por más que pongamos peróxidos. ¿Cuál es el riesgo de tener altas concentraciones en peróxidos de hidrógeno? Que podemos rebasar ese punto de saturación y es cuando los pacientes empiezan a sacar manchas blancas. Empiezan a salirle manchitas blancas. Y si estas manchitas blancas no se quitan en 72 horas, pues prácticamente afectamos el esmalte del paciente. ¿Ok? Entonces sí afectamos al paciente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que los cristales del esmalte, de la hidroxiapatita, pierdan entonces sí la forma del cristal y empiecen a hacer malformaciones y salgan manchas en el esmalte o manchitas blancas, ¿sí? Que en México yo les he puesto como hipoplasias falsas. ¿Por qué? Porque ya no se quitan. Entonces hay que tener mucho cuidado con los peróxidos a altas concentraciones porque tenemos el riesgo de pasar el punto de saturación del diente. ¿Ok? Entonces, pacientes muy exigentes que quieren ver un cambio rápido, yo prefiero usar Whiteness HP Max al 35% en conjunto de Whiteness Perfect, ¿sí? Entonces, seguimos. ¿Cómo viene Whiteness HP Max? Viene en frascos. Yo hago la mezcla del peróxido con el agente, o el gel, o el mezclador, o hay gente que le llama el activador, pero bueno, es un gel que tengo que agitar muy bien. Por cierto, hay gente que no lo agita, se le olvida agitarlo. Hay que agitar muy bien este frasco para que todo esté bien mezclado, y después hacer una mezcla 3:1, 3 gotas de peróxido por una del gel, o del activador, o del espesante, 3:1 para un diente. Esto es la teoría en FGM para hacer en un diente. Si quieres hacer para más dientes, haces la multiplicación. 7 por 21, 5 por 15, 4 por 12, dependiendo la cantidad que vayas a ocupar. Entonces viene así 2 frascos, viene su bodete, su espátula, y viene otro frasquito que es el Neutralize, que este está diseñado para aquellas quemaduras que hacen en la lengua. No hay quemaduras, son irritaciones realmente en las mucosas, en el labio, en la lengua, en la encía. Podemos utilizar Neutralize para eliminar ese ardor. No se utiliza para los dientes. Ojo, esto es muy importante. No se utiliza para quitar la sensibilidad de los dientes. Aunque lo pudiera hacer, no se debe utilizar porque viene de un color como amarillo, ¿sí? ¿Qué pasa si tú lo utilizas en los dientes? Tú prácticamente ya echaste a perder el aclaramiento dental, ¿ok? Esto no es para los dientes. Solamente en un caso de emergencia donde el paciente quizás tenga mucha molestia y hay que retirar el gel, pues entonces pudiéramos hacer una excepción, pero prácticamente el blanqueamiento o el aclaramiento dental se echaría a perder literalmente. Entonces, solamente es para mucosas. Entonces, hago la mezcla dependiendo de la cantidad que voy a utilizar y utilizo HP Max. ¿Sí? Son 3 aplicaciones de 15 minutos. Por eso en la primera aplicación el paciente, si es muy exigente, pues ya va a ver a partir de los 15 minutos, él va a ver ya un cambio. A partir de los 15 minutos, a lo mejor si tiene solamente un canino, pues aplico solamente el aclaramiento en el canino y el paciente en la primera aplicación va a ver ya un cambio. ¿Por qué utilizo para pacientes muy exigentes HP Max? Porque el pH de HP Max no es completamente neutro, está por debajo del neutro, es un poco ácido. ¿Y qué hace un pH ácido en apariencia de los dientes? Como deshidrata más el diente, da la apariencia de más blancura. Entonces, si yo tengo un paciente que es muy exigente, que quiere blanco, prefiero utilizar HP Max, porque tiene un pH mucho más hacia la acidez, no ácido, no totalmente ácido, pero sí por debajo del neutro, más ácido, y lo que va a hacer es que va a hacer que la apariencia del diente, por cuanto está más deshidratado, se vea más claro. Entonces, a partir de los primeros 15 minutos, yo ya voy a ver un resultado en mi paciente. ¿Ok? Entonces, primero hago los 15 minutos y después puedo enviar a casa, haciéndole una guarda a mi paciente, puedo enviarle un peróxido de carbamida. Yo les recomiendo que manden
que vendan por jeringa o que vendan el tratamiento por jeringa, porque así tenemos un control del paciente. Yo lo puedo enviar una semana más, puede ser, si es de 10%, y mi paciente tiene sensibilidad, prefiero utilizar porcentajes más bajos. Si es que mi paciente ya me refirió en la historia clínica que padece cierta molestia de sensibilidad, prefiero utilizar porcentajes de 10% y a lo mejor manejar entre 3 y 4 horas diarias durante una semana más, ¿ok? Si yo tengo un porcentaje entre 16 y 22%, prefiero utilizar y mandarle una semana más por 1 hora diaria de Whiteness Perfect. 10%, 3, 4 horas máximo, ¿sí? Al día durante una semana más, o 16% o 22%, 1 hora durante una semana, 1 hora diaria durante una semana más. Y entonces que venga el paciente y regrese. Si yo mi paciente veo que está más que satisfecho y en los colores hemos llegado a lo más claro posible, entonces tomo el color. Si veo que ya no aclaró más, hasta ahí lo dejamos, porque si insisto en ponerle más peróxido y le mando otra jeringa, si ya no aclaró más, entonces tengo el riesgo de pasar el punto de saturación y entonces que empiecen a salir manchas por intentar aclarar más. Si yo ya al momento de que regresó mi paciente después de la semana ya no aclaró más, hasta ahí dejo el tratamiento, y por eso hay que avisarle al paciente que nunca debemos comprometernos a algo si no sabemos cómo va a ser el resultado. Tenemos también otra técnica y la separé de estos dos productos porque estos dos productos son muy interesantes. El último que ha sacado FGM es Whiteness HP Automix, que es muy bueno para aquellas personas que quieren hacer una automezcla, y HP Blue que es de automezcla, que es de jeringa, y que esto me encanta, pero no lo puse en los pacientes con, perdón, me voy a regresar tantito aquí, no lo puse en los pacientes más, que son tan exigentes y quieren ver un cambio muy rápido, por una diferencia que es el calcio. Ambos de los productos tienen calcio, y entonces este calcio lo que me va a ayudar es para pacientes que ya me manejaron hipersensibilidad durante su historia clínica, durante el examen que les realicé, las preguntas y todo. Pero la desventaja que yo veo, entre comillas, no es desventaja, sino más bien es diferente el producto entre HP Max y HP Max Automix, HP Automix y HP Blue, son diferentes. Es que HP Blue y tienen el calcio, entonces el calcio lo que va a hacer es que va a remineralizar muy bien el diente. El paciente seguramente no va a tener sensibilidad, pero si yo comparo entre HP Max y HP Blue, si yo tuviera dos pacientes igualitos, yo tuviera dos pacientes con las mismas características, los dientes igual, si hubiera la posibilidad, que no existe, pero si yo pudiera hacer las dos comparaciones y hacer al mismo tiempo los blanqueamientos o los aclaramientos dentales, al mismo tiempo a los dos pacientes, uno con HP Max y uno con HP Blue o Automix, quizás en apariencia, el que utilizó HP Max por la acidez va a parecer que es más claro. ¿Por qué? Porque el diente está más deshidratado y da la apariencia de más blancura. Pero si yo utilizo, o si yo veo al otro paciente que utilizó HP Blue o Automix, lo que va a pasar es que pareciera que no está tan claro por cuanto su pH es neutro y no va a dejar que se deshidrate tanto el diente. Por ende, no va a tener tantas consecuencias de sensibilidad. HP Max tenemos un poco más de riesgo de que mi paciente pueda tener un poco de sensibilidad, pero por eso es el protocolo que ahorita por el corto tiempo no lo puedo expresar tan a gran detalle, pero en los otros cursos que tendremos a futuro, después de que pase esto, pues lo podemos compartir. Pero si yo tengo los dos productos en comparativa, en ese momento yo puede ser que mi paciente con HP Max pudiera tener la apariencia de más blancura por la cuestión de la deshidratación, a diferencia de estos. Pero ¿qué ventaja tengo? Que hoy queremos en los blanqueamientos dentales o en los tratamientos dentales, ¿qué es lo que queremos hoy? Que nuestros pacientes salgan sin molestias, que nuestros pacientes salgan sin ningún problema. Entonces, ¿qué hago? Pues yo, si mi paciente ya me refiere sensibilidad, porque tiene desgastes o porque hicimos el examen clínico, prefiero utilizar 1000 veces estos con una mezcla a bajas concentraciones de Whiteness Perfect. Pero los resultados no van a ser inmediatos a los 15 minutos, pero sí quizás a los 40 o después de la semana, en esos resultados que yo ya quiero que el paciente vea, ¿ok? Entonces, hay que avisarle al paciente que va a haber un resultado inmediato después de 40 minutos, sí lo va a ver, pero el más efectivo seguramente va a ser después de la semana que utilice el Whiteness Perfect,
¿ok? Entonces tenemos un paciente feliz que le explicamos todo el tratamiento y él va a decidir si usa ese o usa resinas o usa carillas o lentes o microabrasión, lo que sea. Pero por eso tenemos que explicarle esto para poder utilizar los productos. Vamos más adelante. Aquí está HP Blue, es en una forma de jeringa de automezcla. Mezclamos 2 jeringas y terminamos aplicando con la punta. Y tenemos aquí Automix, vean qué bonito. Yo hablo mucho de HP Blue en mis cursos actuales porque hay muchas técnicas que podemos utilizar con HP Blue, aparte de las que estamos viendo hoy, hay mucho más información. Y este es el Automix. A gente le encanta ya que sea de automezcla, pero lo importante y lo interesante aquí es que mucha gente, aquí no hay tanto desperdicio, incluso hay demostraciones que hay estadísticas que muestran que se desgasta muy poquita gente, que a veces dicen, es que se va a desperdiciar, no se desperdician. La verdad es que hay muy poquito desperdicio a diferencia de manipularlo en un godet. Entonces, hay mucha estabilidad en el gel, mucha estabilidad, mucha liberación de oxígeno, por eso tiene muchas burbujas HP Blue, mucha liberación de oxígeno, y eso me ayuda en muchas otras técnicas que vemos en otros cursos. Pero HP Automix es muy estable y pues me permite una muy buena técnica para evitar escurrimientos y que mi paciente se vaya satisfactoriamente. Entonces, ambos tienen un pH neutro, ambos tienen calcio, que me va a ayudar, obviamente, a disminuir la sensibilidad y a mantener que mi paciente esté constantemente con iones calcio y evitemos ese punto de saturación y evitemos esas manchas blancas que pudiéramos obtener si nos pasamos del punto de saturación. Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí algunos resultados, algunos ejemplos. La suma de estos dos productos, de HP Blue con HP Automix, y Whiteness Perfect. Y Whiteness Perfect, si tengo un paciente, vuelvo al mismo punto, con sensibilidad, que ya me refirió sensibilidad, y quiero que se vaya tranquilo, sin molestias, y quiero que durante el tratamiento de la semana esté tranquilo también, prefiero utilizar porcentajes bajos, al 10%, de 3 a 4 horas, o 16 y 22%, 1 hora diaria por una semana, y eso va a depender de todo lo que has visto durante el tratamiento. Tú lo vas a decidir qué vas a usar. Y tenemos también pacientes con dientes oscurecidos o con endodoncia, y que bueno, esto es muy importante también. Hay estudios que aunque nosotros utilicemos peróxidos de hidrógeno y estén considerados para usar en dientes no vitales, yo lo que te recomiendo es que también hables con tu paciente, que también le digas y le expliques a tu paciente cómo es que vas a llevar este tratamiento. Hay estudios, como este es un porcentaje al 35%, son porcentajes altos o relativamente altos para un diente no vital. ¿Qué quiere decir diente no vital? Es que es un diente que ya tiene endodoncia, tuvo un golpe, y que su corona de ese diente no vital, pues obviamente va a ser afectado por un peróxido. ¿Qué pasa si yo le pongo un peróxido de hidrógeno por mucho tiempo prolongado a un paciente, a su diente, y obviamente a lo mejor ese peróxido es al 35%? Si yo se lo pongo, como es un diente que ya no tiene cómo remineralizarse, ya no tiene cómo, porque está muerto, no tiene vida, y si yo no utilizo bien estos productos, lo único que voy a hacer es afectarlo y aumentar el riesgo de fractura, y entonces puede ser que mi paciente o el diente del paciente puede ser que se fracture, puede que no, pero aumenta un riesgo. Por eso es importante utilizar productos específicamente que sean para endodoncia, a menos que sean dientes muy oscurecidos, entonces sí hago la mezcla, pero eso tú lo tienes que considerar dependiendo del caso, ¿ok? Y dependiendo también la premura del paciente, ya que el perborato o el Wine Superendo, que este es peróxido de carbamida al 37% con un pH estable, al igual que el perborato. Incluso el perborato lo podemos manipular, podemos poner agua o solución fisiológica para que tenga un pH todavía mucho más controlado y podamos disminuir problemas de descalcificación o estabilidad, etcétera. Tú lo puedes manipular muy bien el perborato, dependiendo del país donde estés, si es que lo tienen, o Whiteness Superendo al 37%, donde en ambos casos podemos, dentro de la cavidad, introducir el gel y dejarlo 4, 5 días, 7 días, y ir viendo cómo paulatinamente va cambiando el color del paciente para ir llevándolo poco a poco y disminuir los riesgos de fracturas, o ver cómo está bajando las tonalidades o aclarándose el diente,
para que entonces podamos ver si sí continuamos con el tratamiento o definitivamente tenemos que hacer otro tipo, de tratamiento. Entonces tenemos Wine perborato, que es una mezcla polvo líquido, 1:1 o 2:1, dependiendo la consistencia que tú quieras. Y tenemos Superendo, que también es un peróxido de carbamida, solamente se le pone la puntita y va directo a la cavidad. ¿Ok? Entonces, dientes muy oscurecidos, hay que hacer la mezcla. Yo a veces, en la mayoría de los casos, recomiendo utilizar Wines HP Blue, aunque a veces pues se llega a desperdiciar, pero prefiero utilizar productos que tienen calcio para evitar que pierda mucho calcio este diente y poderlo aclarar, a utilizar productos que no tienen calcio y que tengamos un riesgo mucho más alto de que se pueda fracturar. Pacientes con dientes con manchas o fluorosis, y aquí también es muy interesante, y lo voy a comentar rápido porque estamos en tiempos límites. Tenemos un verdadero microabrasivo. Hay muchos productos en el mercado que hablan de microabrasión, que quitan la fluorosis, pero en muchos de los casos pues quitan y tallas y tallas y tallas y tallas y tallas, a tal grado que te quedas con un dientecito así de delgadito que se ve todo translúcido, el paciente termina muy dañado. Entonces hay que utilizar productos que realmente sean microabrasivos. Este se llama Wines CRM, ¿sí? Y yo lo utilizo muchas veces para pacientes con esas manchitas de fluorosis, esas manchas blancas o muchas manchas cafecitas. Hay que aprender a identificar las manchas, que también eso lo hablo en los cursos ya más a profundidad, pero hay que saberlo utilizar, hay que aislar muy bien a nuestro paciente para poder utilizar Wines CRM, y hasta podemos hacer cada fricción es de 10-15 segundos, para poder quitar la mancha, y hasta poder hacer hasta 15 fricciones, ¿no? De 10 segundos cada una. A veces yo lo que hago es, primero para identificar las manchas, utilizo un peróxido de carbamida 10-16% por 5 días, y después hago la microabrasión. Si yo sé que a lo mejor mi paciente no necesita de inmediato el aclaramiento porque están bien definidas las manchas, están bien identificadas por ti, entonces primero comienzo con la microabrasión y termino con una semana más o 2, dependiendo del paciente. Wines Perfect, la cantidad, el porcentaje que tú decidas, ¿no? En muchos de los casos, la mayoría de los pacientes, cuando ya terminan su microabrasión, en muchos de los casos ya no quieren hacerse más aclaramiento porque lo que ellos buscaban era quitarse esas manchas, y aún así los dientes se ven mucho más claros. Pero yo en definitiva usaría Wines Perfect una semana más para darle un brillo y una blancura a ese diente mucho más bonito. ¿Ok? Y bueno, eso es un ejemplo de estos casos. Y pues bueno, ya para finalizar, y al menos rápido leer una o dos preguntas, quiero compartirles esto. Dice: no importa del país que seas, no importa del país que seas, tú y yo formamos parte de este maravilloso mundo, así que no te rindas. Es momento de trabajar juntos, sabiendo que el estar vivos es lo mejor que nos ha pasado. Sabiendo que el estar vivos es lo mejor que nos ha pasado. Así que te agradezco mucho por estar acompañándome en esta charla, en esta pequeña charla muy rápida. Agradezco a todos los países que se conectaron, a toda la gente. Compartan el video, métanse a la página de FGM. Agradezco a la señora Bianca, al señor Fred de FGM por la confianza que me tiene aquí en México. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos en la compañía de FGM, por la confianza, por el apoyo, y ojalá que pronto nos podamos ver en todos los países, que podamos trabajar juntos. Y les agradezco a cada uno de ellos que están en mis redes sociales. Y gracias de nuevamente, señora Bianca, gracias Fred. Aquí en México, gracias al señor Ayub Zafar por la confianza, a todos los laboratorios GAIS por hacer esto posible. Entonces, no sé qué preguntas podamos ver rápido. Las voy a leer aquí rápidamente. ¿Qué preguntas se debe hacer en la historia clínica? Mira, tenemos que preguntar desde si toma café, si no, qué tipo de café incluso, qué bebidas toma. Por ejemplo, hay gente que está acostumbrada a tomar mucha Coca-Cola o refrescos gaseosos. Qué tipo de comidas, si son frías o calientes. Hay gente que le gusta también morder mucho el hielo. Si se ha puesto aclaramientos caseros que se venden en las farmacias. ¿Cuántas veces se ha hecho aclaramiento dental? ¿Qué sensibilidad? Del 1 al 10, ¿cómo consideraría su sensibilidad? ¿No? Si es 10, es hipersensibilidad. Si es 5, es una sensibilidad moderada. Si es 1, 2, 3, es una sensibilidad controlable, que a lo mejor es esporádica. Si fuma, si no fuma.
que fuma, ¿no? Hoy muchos países ya no sabemos, hay mucha libertad también en muchos países. Entonces, tenemos que hacer preguntas que vayan relacionadas, sobre todo a la sensibilidad y relacionadas a las temperaturas, porque esto va a hacer que mi diente o la dentina de mi diente sea mucho más gruesa o mucho más delgada, y esto va a hacer la variación entre cuánto tiempo va a durar mi tratamiento o cuántas sesiones voy a hacer en cada una de ellas. Técnica asociada se refiere al tratamiento en consultorio y ambulatorio. Así es lo que les comentaba. Tiene que ver en relación a dos productos que vamos a utilizar diferentes para lograr esta técnica asociada. Y pues obviamente va a depender el tratamiento y el paciente, dependiendo la historia clínica, va a depender qué productos voy a usar para cada caso, ¿ok? ¿Qué productos voy a usar para cada caso? Y así entonces saber que mi paciente va a salir satisfecho. Porque si yo no sé qué productos voy a usar, por cuanto no pregunté, pues obviamente la probabilidad de insatisfacción o de fracaso en el tratamiento, pues se eleva muchísimo más. Entonces, si tú no tienes bien claro qué producto vas a usar porque no preguntaste bien, pues seguramente puede haber ahí una variación o de sensibilidad o de claridad en tus tratamientos. Entonces, de nada sirve tener un paciente que se fue con los dientes muy claros si va a tener 2, 3 días con sensibilidad y al final ni te va a recomendar. Pero tampoco sirve de nada que mi paciente no quede con los dientes claros, aunque no tenga sensibilidad. Necesitamos que queden bien, sin sensibilidad, y que sí se puede lograr si llevamos bien los protocolos, y también podemos hacer que nuestros pacientes se vayan satisfechos con productos que sepamos usar en tiempo y forma. ¿Con qué producto logro estabilizar el color? El producto, lo que vamos a usar es la carbamida. Lo que les comentaba, la ventaja que tiene carbamida es que también libera, en el momento de la conversión también libera peróxido de urea, y esta urea lo que va a hacer es estabilizar ese color y va a hacer que el blanqueamiento dure mucho más tiempo y sea mucho más estable y sea mucho más profundo, o que tenga mucho más, ¿cómo les puedo decir? Algo que se vea mucho más claro el diente, ¿no? Que podamos tener mucho más efectividad por el efecto que hace. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta rapidita. ¿Sí? ¿Varias? ¿Cuántos días después no puede consumir alimentos? ¿Cuántos días después no puede consumir alimentos? Es una buena pregunta. Hay artículos que dicen que el oxígeno que se está absorbiendo, que está dentro de los túbulos dentinarios, dura aproximadamente 3 días en el túbulo hasta que se absorbe por el cuerpo y lo elimina. El oxígeno como tal, pues obviamente no es dañino. Lo que pasa es que el peróxido o el oxígeno lo que hace es que el diente está muy permeable. Entonces, mínimo son 3 días, pero ¿qué pasa con los pacientes? Si tú le dices 3 días, que es el promedio en el cual el cuerpo puede absorber el oxígeno, si tú le dices 3 días, ¿qué va a pasar? Que el paciente lo va a hacer al segundo día o al primer día. Entonces hay que decirle 5, 7, 8, 10 días, entre más tiempo, pues muchísimo mejor, para que si el paciente a los 3, 4 días ya empezó a tener alimentos o a tomar bebidas con colorantes, pues al menos el diente ya esté mucho más estable, no esté tan permeable, aunque siempre van a estar, los dientes siempre van a estar permeables, pero ya no va a estar tan permeable como para absorber tantos pigmentos de los alimentos que la persona consuma. Para la sensibilidad es mejor nitrato de potasio o argininas. El nitrato de potasio, para mí, desde mi punto de vista, es muchísimo mejor para este tipo de tratamientos. Acuérdense que el nitrato de potasio o cualquier otro producto, en muchos de los casos, por ejemplo, me han dicho, es que también pigmenta. Cuando están a porcentajes muy altos, muchos de los productos, y más si son, por ejemplo, medicamentos, tetraciclinas, van a pigmentar. Por eso yo les recomiendo que si van a utilizar nitratos de potasio, sean en productos como el gel que tiene FGM, porque es incoloro y tiene porcentajes relativamente, están en un promedio donde tampoco te van a pigmentar tanto, porque hay gente que utiliza nitratos de potasio para la sensibilidad, o en barnices o algininas, o en barnices que tienen colorantes. Por ejemplo, hay barnices que tienen color como ámbar, y si tú le pones eso, pues obviamente el blanqueamiento que acabas de hacer y le pones un desensibilizante que tiene color o que tiene ciertos pigmentos, pues obviamente el diente pues se va a echar a perder el aclaramiento que acabas de hacer, no va a ser tan efectivo. Por eso los desensibilizantes deben de ser incoloros, ¿no? Para que no afecten, porque el diente es permeable. Entonces la cuestión aquí no es que sea uno mejor que otro, pero yo el que uso más el nitrato de potasio, la cosa es que no pigmenten, que no vayan a causar ese problema. Recomiendo usar las lámparas de fotocurado. Esto lo hablo en los cursos que doy,
Yo no la recomiendo porque hay estudios, de hecho podemos compartirlo, ahí está, después en la página de FGM se ha compartido este estudio, pero hay estudios que demuestran que no se necesita. Acuérdense que lo que aclara el diente es el oxígeno. ¿Qué pasa con las lámparas? Las lámparas, hay muchas, hay unas que solamente son ficticias, pero las lámparas que aparentemente aclaran los dientes tienen una onda que es una luz azul, que lo que hace esta medida de onda que está más o menos entre 440, 460, 480 nanómetros de longitud de onda, lo que hace esta onda es que fractura o ayuda a fracturar, vibran los cromóforos y ayuda a fracturar esos cromóforos, y lo que hace es que ese cromóforo es mucho más fácil de que se rompa, se haga más pequeño, se destruya, y entonces el diente se haga más claro. Pero la lámpara en sí no aclara los dientes, ayuda. Por eso, aún la lámpara, la que ustedes ahorita se les venga a la mente, la marca que sea, forzosamente necesita un peróxido. Si fuera la lámpara, entonces para que se disuelva o se destruya al 100% o se elimine, es el oxígeno. ¿Sale? ¿Cada cuánto se realiza el mantenimiento? El mantenimiento se va a depender de cada paciente, porque si yo tengo pacientes que, como yo les comentaba, que a lo mejor toman mucho refresco o mucho café, yo sé que a lo mejor a los 4, 5, 6 meses va a tener que venir de regreso, ¿no? No hay que tenerle miedo a hacer aclaramientos dentales seguidos, o sea, ese es un mito también que la gente tiene al hacer aclaramientos dentales seguidos, no es un mito. Dicen, oiga, pero es que yo he escuchado que nada más pueden hacerse 2 o 3. Tengan en mente el punto de saturación. Si mi paciente, cada vez que le hago un tratamiento, si por ejemplo hoy le hago un blanqueamiento dental o un aclaramiento dental, le hice hoy una sesión y quiero hacer una segunda dentro de 8 días, se la puedo hacer, pero si en esa segunda ya no aclara más, entonces ya llegué al punto de saturación, ya no le hago más, porque si le hago más, entonces sí puedo afectar el diente. Pero ¿qué pasa si después de 8 días aclaró más? ¿Puedo hacerle otro? Puedes hacerle otro. Mientras no llegues al punto de saturación, puedes hacerlo. Yo sé que se escucha como esto, ay, ¿cómo es posible? Es que desafortunadamente la gente no sabe utilizar los peróxidos. Durante los cursos que yo doy, hablo todavía mucho más profundo de este tema, pero realmente lo que tienen que tener en su mente es el punto de saturación. Mientras yo pueda continuar aclarando, mi diente no va a ser afectado. Cuando ya no aclare más, hasta ahí es mi límite y hasta ahí se quedó. Por eso es al principio lo que yo les comentaba, que deben de dar opciones. No deben prometer algo que no se puede hacer con los blanqueamientos dentales. ¿Qué desensibilizante recomiendas? Les comentaba que el que yo recomiendo es el de Sensibilize, de FGM, que es Ese es el que recomiendo. Viene al 0.2% para casa y al 2% para consultorio. Ese es el que más recomiendo. Y vean, es transparente, ¿no? Vamos a ver si hay otra pregunta. Y ya para finalizar, ¿en qué momento se pone el desensibilizante? Buena pregunta. Hay varias técnicas, pero la más efectiva que se han hecho por estudios, por visión y por comprobación, es el antes y después. Antes de utilizar el blanqueamiento dental, 10-15 minutos, y al finalizar del blanqueamiento dental, 10-15 minutos. Acuérdense, si yo tengo un desensibilizante antes, los peróxidos de FGM, todos los peróxidos tienen nitrato de potasio fluoruro, todos tienen desensibilizantes dentro. Entonces yo utilizo desensibilizante antes, durante el tratamiento ya con el peróxido y al finalizar. ¿Cómo se utiliza? Hay que utilizar el desensibilizante, el primero que se utiliza son 10-15 minutos, se enjuaga muy bien, ya que una vez que lo enjuagas te pones la barrera gingival, secas, pones la barrera gingival, pones tu peróxido, quitas tu peróxido, quitas la barrera gingival y vuelves a colocar el desensibilizante. Yo una vez que dejaste el desensibilizante, lo vuelves a dejar 10-15 minutos ahí, para que el paciente lo pueda absorber sus dientes, y el paciente después de que lo pusiste, le quitas los excedentes, quitas el retractor, y no dejes que se enjuague durante 1 hora ni coma nada al paciente. Y que se vaya durante 1 hora, que mantenga ahí el gel que se esté activando, y el paciente se va a ir muy contento. ¿Alguna otra duda, pregunta? Teníamos por ahí. Dice, ¿cuál es el punto de saturación? Lo que les comentaba, el punto de saturación es cuando si hoy le hago un blanqueamiento dental y quiero hacer mi plan durante la historia clínica de todo el tratamiento, mi plan de tratamiento es hacerle 2 o 3 sesiones,
Le hago el blanqueamiento hoy. Si dentro de la semana que viene regresa mi paciente y, por ejemplo, si declaró más, hasta ahí llegó mi punto de saturación. Si ya no aclara más, hasta ahí llega. Pero si le hice la segunda sesión y sigue aclarando, y mi plan de tratamiento es hasta la tercera sesión, llega la tercera, si hago una aplicación de 15 minutos con HP Max, si veo que ya no aclara más, hasta ahí llegue. Igual con los peróxidos de carbamida, le hago uno de consultorio, el de consultorio, y después le hago la semana de carbamida. Si cuando regresa el paciente para la valoración de la semana, veo que ya no aclaró más, hasta ahí dejo el peróxido de carbamida, ¿ok? Para no rebasar el punto de saturación. Está bien hacer limpieza dental antes del blanqueamiento, lo hago sin pasta. Está bien hacer limpieza dental, yo te soy sincero, los pacientes, obviamente los pacientes tienen que ya tener tener libres de sarros, libres de caries, etc. Entonces mis pacientes cuando llegan al consultorio, por lo general ya los pacientes vienen con los dientes cepillados. Yo, desde mi punto de vista, de nada sirve que hagas una profilaxis, a menos que veas que tienen placa dentobacteriana, pero si el paciente se acaba de cepillar los dientes, yo lo que menos quiero es hacer fricción o con rotatorios, porque lo que menos quiero es que el diente generarle fricción y generar calor, porque lo único que estoy haciendo es que mi diente empiece a ser agredido y entonces pueda estimularlo a la sensibilidad. Entonces, yo si mi paciente viene con los dientes cepillados o no, le doy su pasta, su cepillo, que se cepille él, y con eso es más que suficiente. Mucha gente dice que no hay que usar las pastas porque no tienen flúor. Es verdad, el flúor a veces llega a inhibir la liberación de oxígeno, pero una pasta dental tradicional no tiene ninguna afectación en el aclarado dental o la liberación del oxígeno. ¿Cuántas aplicaciones de 15 minutos? Para una sesión en HP Max es 3 aplicaciones de 15. Esto es teoría. Para HP Max, el de frasquitos, son 3 aplicaciones de 15 para una sesión, pero acuérdate, a lo mejor si viene un paciente con dientes claros, a lo mejor con una aplicación de 15 es más que suficiente. Por eso es importante la valoración, ¿ok? No necesariamente tienes que hacer las 3, pero sí, el máximo de una sesión son 3 aplicaciones de 15 minutos. En el caso de HP Blue, es una aplicación de 40 minutos. En el caso de HP Automix, una aplicación de 50 minutos. Es una sola aplicación en ambos casos. No necesitas hacer 3 aplicaciones ni nada. Esa es una aplicación en cada uno de ellos, ¿no? Por eso yo les comentaba que el máximo, los cambios los iba a ver el paciente a partir de los 40 minutos. ¿Cuánto tiempo esperar después de ortodoncia? Después de la ortodoncia hay estudios que puedes esperar hasta 15, 20 días después de la ortodoncia. Yo enseño algunas otras técnicas en los cursos que doy. Entonces, espero que después podamos tener otra charla y que se puedan inscribir a mis cursos que voy a estar dando en línea, privados, solamente para aquella gente que quiera crecer más en este tema. Los voy a estar dando en línea. Hoy está muy de moda esas plataformas donde se puede conectar varios. Entonces, ahí los voy a estar hablando, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les agradezco mucho. Espero que estén contentos con este tema. Fue muy rápido. Les agradezco a todos. Vuelvo a repetir, gracias a la señora Bianca, al señor Fred, al señor Ayub Zafar, a todos por estar conectados, a todos que han estado hablándome de España, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de todos los países que aquí están. Un aplauso a todos ustedes. No se rindan. Vamos todos juntos con este tema del coronavirus. Así que no pasa nada, entre comillas. Y me refiero a que no pasa nada, que debemos estar con un buen ánimo para que nuestro sistema inmune esté fuerte y no desanimarnos. Esto viene para mejores, los pacientes van a ser cada día más exigentes, así que exígete más, aprende más y a crecer más. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima transmisión, en los cursos en línea, en los cursos privados, para que estén conmigo y yo con ustedes. Un fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga. Chao, chao.